El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios públicos. Esta información ha sido obtenida con los dineros del contribuyente. Pertenece al pueblo. Le saluda Ronald López, Cristian Maradiaga y su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Don Carlos Paz, un placer compartir con usted una tarde más a través de Cuarto Poder. Buenas tardes a todo nuestro auditorio a nivel nacional e internacional, a las personas que a través de las redes sociales también están pendientes de nuestro programa. Les recordamos que estamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde. También nos puede sintonizar a través del canal hondureño de televisión CHTV. Hoy es miércoles 6 de mayo del año 2020. Estamos llegando a una fecha donde se genera bastante incertidumbre qué es lo que va a suceder en los próximos días en nuestro país, debido a que existen presiones empresariales para la apertura del comercio, además del repunte de casos de COVID-19 en la zona norte. En Tegucigalpa ya se está dando el alza de casos también en el Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán, y esto alimenta esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar en las próximas 2 semanas, porque es la fecha clave que dan los expertos, los epidemiólogos. Podría darse un repunte o el repunte más alto en las próximas 2 semanas. Ante este escenario, pues existe la opinión de los expertos, de los médicos, y por otro lado la opinión de los empresarios, qué es lo que se debe hacer con la economía. Pero hay un sector que ha sido afectado y que está en medio de esto, que son los trabajadores. De eso vamos a hablar esta tarde. ¿Qué medidas se deben de tomar para que al final el trabajador no sea el afectado de esta crisis, donde hay que tomar decisiones importantes en este momento? Pero antes lo quiero invitar a poder informarse a través de Diario Digital El Pulso, el Pulso.hn, periodismo de investigación, una nueva forma de hacer periodismo de forma digital, siempre buscando la veracidad en la noticia. Le recomendamos esta nota del día de hoy, donde habla de la extorsión, que ha disminuido, pero el narcomenudeo ha aumentado desde inicios del toque de queda. Y es que el proceder habitual de los grupos criminales ha tenido que cambiar también debido a la crisis del coronavirus. Con el cierre de negocios y sin transporte urbano, la extorsión se ha reducido sustancialmente, pero el trasiego de drogas ha aumentado. También las capturas y operativos han dejado incautaciones millonarias. Búsquenos en las distintas redes sociales como elpulso.hn o visite nuestra página web www.elpulso.hn. Le recuerdo que también llevamos cortesía de Sanigel, que es un producto de MC. Es el primer sanitizante en Honduras, fabricado específicamente en nuestro país. Este sanitizante de manos que fue lanzado al mercado desde hace varios años, después de obtener su registro sanitario, fabricado con los mejores estándares de calidad. Sanigel contiene como principio activo el alcohol etílico 70 grados y cumple con todas las especificaciones de un sanitizante. Mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Contiene aloe vera o sábila, también glicerina, que suaviza las manos. ¿Dónde lo encuentra? En pulperías, supermercados y en las distintas farmacias del país. Trabajadoras y trabajadores sacrificados por la pandemia COVID-19 es la situación que atraviesa el país. Las suspensiones se registran 175,000 oficialmente en la Secretaría del Trabajo. Pero, palabras del presidente del COEP, podría llegar a 600,000 en las empresas estructuradas y a 1,000,000 con el sector ahora denominado trabajadores autónomos, que se conoce como economía informal. 1,000,000 de compatriotas que no hayan tenido ingreso en el mes de abril. Pero llama la atención que los que se rascaron las vestiduras llamándonos al quédate en casa
y quédate en casa son los primeros en romper el confinamiento para salvar la economía del país. Quédate en casa, pero salí a trabajar para que vendas y consumas nuestros productos y salvemos la economía que se cae. La gran presión se ha ejercido desde las empresas integradas en el grupo Intur, que al mismo tiempo son propietarios de una de las corporaciones de medios más grandes del país, asociadas a una empresa mexicana y esta a su vez a un gran capital español, que han quitado y puesto presidentes. Las pérdidas económicas habría que analizarlas cuánto fue el impacto durante el golpe de Estado. Suenan hasta hipócritas cuando reconocen que su capital ha sido acumulado con franquicias, con exoneraciones fiscales en el país. Esas son las grandes empresas con las que cuenta Honduras, de exoneraciones fiscales, de regímenes especiales, se ha hecho la acumulación de capital. Pero hoy que la nación demanda un sacrificio, son las primeras en que solicitaron la suspensión. ¿Sabe para qué? Gozar de los 2.000 empiras que está ofreciendo el gobierno y más los 3.000 empiras que saldrá de la bolsa que ha ahorrado el trabajador en el RAP. Las empresas que están solicitando las suspensiones y que el gobierno asumió el compromiso de dar 6.000 empiras es porque 3.000, el trabajador que le ajusten los 3.000 empiras. Correcto. Y 2.000 pondrá el gobierno y los otros 1.000. No, 2.000 la empresa. Y 1.000 el gobierno. Y 1.000 el gobierno. Entonces van por los 1.000 del gobierno y los 3.000 empiras del trabajador para ajustar los 6.000 empiras. Las grandes empresas estructuradas con que cuenta el país. Esa es la Honduras. Esa es nuestra Honduras, donde cubrimos nuestros cuerpos con desechos que otros botan. Pero las grandes empresas viven de regímenes y exoneraciones en el país. Tenemos muchos años de estar escuchando a los famosos grupos fácticos, los que quitan, los que ponen presidentes, los que han sido dueños de este país prácticamente y que a través de una ceguera popular, una ceguera del pueblo, quizás no nos hemos dado cuenta quiénes son estos grupos. Se trae un video. Correcto, pero antes fíjese que le quiero mostrar este comunicado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada que habla de unidad, que todos los sectores tenemos que unirnos. En base a esta presión que ellos realizan para que se aperturen los grupos de comidas rápidas, porque hablan de que son el sustento o que son los que compran el 30% a los productores en nuestro país. Mire usted, para que usted se dé cuenta cuando existen intereses particulares y que cada quien, cada sector, cada empresa, cada grupo está velando por su propio interés. Es una falsedad cuando dicen velemos por la unidad de un pueblo hondureño. Y está bien que cada quien tenga un interés, que el pequeño empresario, que el mediano empresario, que el gran empresario pueda velar por su capital. Pero acordémonos del resto, acordémonos de la población máxima en estos tiempos de crisis. Pero el COEP, a través de este comunicado, dice que las organizaciones empresariales acá representadas al pueblo hondureño y de los medios de comunicación comunican que el sector privado ha impulsado la apertura del sector agroalimentario en su totalidad con el interés legítimo de proteger los empleos por el bienestar económico y social de los miles de hondureños que dependen de este sector, garantizando a la vez la seguridad alimentaria. Y mire usted lo que dice este comunicado, que parte de esta cadena es el sector de restaurantes de comidas rápidas, que son los que compran el 30% de la producción a los agricultores hondureños.
siendo los segundos compradores más importantes de estos después de los supermercados. Ajá, ahora sí se acuerdan de los productores, pero lógico, primero su interés, el interés de las comidas rápidas. Establece este comunicado del COEP que este sector de las comidas rápidas genera 10.000 empleos directos, 30.000 indirectos, adicionales a los 100.000 empleos directos que genera toda la industria de restaurantes. El sector de restaurantes de comidas rápidas no gozan de beneficios fiscales. Ajá, y la ley de incentivos al turismo. Algunos que el gobierno concedió en su momento para incentivar su creación y la generación de empleos cumplieron ya su propósito. En la actualidad toda la industria contribuye con el pago de impuestos. Honduras necesita de la unidad de todos sus sectores, establece el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en defensa de estos grupos de las comidas rápidas que por más de 20 años sí gozaron de incentivos fiscales en nuestro país, amparados en una ley de incentivos al turismo, porque supuestamente ellos promocionaban el turismo en nuestro país y que venían gringos, mexicanos y europeos a realizar turismo en nuestro país para comer hamburguesas y para comer pizzas que ya tienen en su país. No, pues a ese comunicado es que me refiero. Ese comunicado es el que están repitiendo en la corporación de medios más grandes acá en el país, porque son los mismos propietarios del Grupo Intur. Ahora yo le pregunto al estimado oyente, ¿cuántas hamburguesas se hacen con una cabeza de lechuga si lo que le ponen son hilachas de la lechuga? ¿Cuántos tomates se consumen? Porque están utilizando a los productores de hortaliza y vamos a investigar el precio que les compran y las condiciones que le generan a los productores de hortaliza, porque tiene que ser acá en los alrededores de Tegucigalpa. ¿Y por qué no cuentan que cuando tenían las franquicias se compraron un avión para traer los productos del extranjero y que llegaran frescos al país? Con franquicia compraron el avión y los contenedores para almacenar. También introdujeron con esas franquicias extravagantes artículos suntuarios, cortinas de Italia y de Francia que adornaban sus residencias, y así también vasijas compradas en el extranjero e ingresaron al país diciendo que lo traían para los restaurantes. Pero usted, que ha visitado los restaurantes, ¿ha visto esas cortinas o esas vasijas? ¿Y cómo olvidar? ¿Por qué no dicen eso ahora que pagamos impuestos? ¿Y cómo olvidar, don Carlos, el capital? ¿Cómo olvidar también que estas empresas que tienen una capacidad para pagar salarios mínimos decentes fueron los que se opusieron a aquel entonces del gobierno del Poder Ciudadano, cuando se subió el salario mínimo de 3.500 a 5.500? Fueron las primeras que se opusieron y pegaron el grito al cielo que no podían hacerlo. Pero escuchemos, mire usted, don Orlando Hernández, les responde. ¿Será que hay división ahí? Ya días escuchamos de esas mismas corporaciones. Hay un pleito en el matrimonio. Esas corporaciones mediáticas que usted menciona también tirándole al hombre, ¿va? Cosa que es rara. Hay un pleito, ya le cuento. Correcto. Escuchemos a Ajo, a ver qué dice las comidas rápidas. El jefe de Estado. Sí quiero felicitar, aprovechando esta pregunta y máxime que viene de Eddie Quintero, a los pequeños y medianos empresarios del turismo, de los restaurantes, que no suspendieron trabajadores. Mis respetos para ustedes. Algo que me indignó y no puedo esconderlo fue cuando me di cuenta que escasos 2 días una empresa grande de comida rápida, digámoslo así como es, mandó la solicitud al Ministerio de Trabajo para suspender un montón de gente. Y como humano que soy, estaba hablando con unos empresarios, les dije, ¿por qué no hablan con esa gente, hombre? Si el Estado les ha dado décadas sin pagar impuestos, ¿cómo es posible? Pero bueno, de todo en la viña del Señor, y además yo estoy pendiente de preguntarle a esa gente. Yo creo que es bueno que usted le pregunte, tal vez están viviendo una situación extraordinaria que nosotros no sabemos, habrá que ver. Pero mientras tanto, agradecer, aprovechando esta pregunta, a todo el empresario que le ha hecho gancho sostener a los que hacen grande su empresa, que son sus trabajadores. Por eso mis respetos a ustedes. Y los que tienen una situación difícil, pues bueno, ¿cómo les apoyamos? Porque hay momentos también donde ya no se puede. Aquí tenemos que apoyarnos todos. Establecía el mandatario
en ese divorcio que establece usted, don Carlos, pero parece que ya están llegando a acuerdos porque, según lo que escuché el día de hoy en una mesa de trabajo con el ministro de Trabajo, Carlos Madero, y el presidente Hernández, es que ya a partir de la próxima semana se van a realizar acciones pilotos para la apertura de estos restaurantes, por lo menos vía ventanilla. No, es que ella no está leyendo el comunicado, pues. O sea, presionaron a gobierno y a COEP. Eso no es de que parece, no. El comunicado dice que ellos van a abrir y punto, y cuentan con el respaldo del COEP, encuentran también con el respaldo de la Cámara de Comercio, y el otro elemento del pleito, del divorcio, del matrimonio, es que parece, ahí sí parece porque no tengo el documento, el gobierno ha recortado la pacta publicitaria. No parece, eso es una realidad. Ha cortado la pacta publicitaria. Ahora lo que esperamos es que el gobierno también, de los altos funcionarios, que quede claro, no es el que Carlos Paz dice que no le paguen a los empleados públicos, no, a los altos funcionarios también no les paguen el 14º salario. Me decía que ya está don José Luis Moncada, démosle paso. Don José Luis Moncada, economista, comparte esta tarde con nosotros. Le damos la bienvenida, gracias por estar en Cuarto Poder, don José Luis. Bienvenido. ¿Nos escucha? Gusto saludarlos, es un placer poder acompañarlos hoy en la tarde y dialogar un poco sobre los temas económicos y las condiciones necesarias que se tienen que dar para una apertura gradual, inteligente y con todas las medidas de algunos sectores vitales de la economía del país, cosas que ya se están realizando en otros países vecinos, no vamos a hablar de Sudamérica, vamos a hablar de vecinos, y que yo creo que es necesario. Para mí debe privar el interés del empleo. Vengo escuchando lo que están hablando de las comidas rápidas y el pleito que puede tener el presidente de la República con un sector de las comidas rápidas, que no solo es un grupo, son varios grupos económicos ahí. Yo creo que aquí lo que debe privar es el interés del empleo. A mí me preocupa sumamente la cantidad de gente de ese sector que en este momento tiene 3 semanas o casi ya el mes de estar sin un ingreso salarial correspondiente, y de él dependen 3-4 personas de la familia, y que la apertura gradual e inteligente podría generar que puedan volver un porcentaje sustantivo a laborar y poder tener ingresos en sus casas. Esa es la problemática que yo veo. A mí realmente, respecto al tema del conflicto que puede existir, que no debería existir, yo creo que aquí debería haber un análisis más objetivo de cuáles son los sectores de la economía. No necesariamente tiene que ser el de las comidas rápidas el primero. Hay otros sectores que también tienen una masa de población que creo que están sufriendo en este momento, y que por lo mismo el gobierno debería buscar salida para mí en 2 vías. Uno, la apertura inteligente para generar que vuelvan a trabajar un porcentaje sustantivo con todas las medidas de bioseguridad, y cuando digo medidas de bioseguridad estoy hablando de las que pongan las empresas y la que también ejerza la persona, el trabajador, porque aquí tenemos que ser claro, la aportación para que esto funcione tiene que ser de todos los sectores que van a operar, y el trabajador tiene que establecer también sus propias medidas para evitar su contaminación, la contaminación en su familia cuando regrese al trabajo. Esto se está haciendo en Guatemala, se está haciendo ya en parte en Costa Rica y en El Salvador. Entonces creo que debemos de avanzar por ese tema. Hay otros sectores como los sectores de medicina, los laboratorios, todo lo que son procesos de alimentos, todo lo que es producción de material de empaque para alimentos, el tema de barberías, el tema de salones de belleza, floristerías, sectores pequeños, micros, que de una u otra manera pueden ir abriendo gradualmente. Si nosotros no avanzamos en ese tema, la crisis económica del país va a ser más radical y por ende más difícil de superar. Y por otro lado tenemos que el gobierno todavía no veo una estrategia clara de subsidio a diferentes sectores. Veo políticas de créditos con tasas preferenciales a Agro 8.7, a las pymes, los fondos de garantía que van a demorar, pero subsidios de salarios todavía no son realidades. El tema en el RAP todavía no es efectivo ni operativo. Entonces, muchos hondureños van a caer en una brecha
difícil de no tener ingresos ni para cubrir lo mínimo. Entonces yo creo que es por ahí esto donde tenemos que enfocar la problemática. Valga la redundancia de palabras, esta apertura inteligente, digo, es inteligente para evitar y paliar esta crisis del COVID cuando los expertos han establecido que las próximas 2 semanas son claves para conocer si va a haber un repunte alto o si la curva se va a extender hacia arriba, y que es el momento donde nosotros quizás podemos aplanarla si seguimos siguiendo al pie de la letra todo esto que hemos seguido durante estos casi 2 meses, y que pues 2 semanas son 2 semanas, nada más. Imagínese usted, casi 2 meses hemos estado en esta situación aguantando, porque todos estamos aguantando, y ¿por qué no aguantar 2 semanas más y después sí hablar de esta apertura inteligente? Pero si lo hacemos en este momento, más bien nos puede traer consecuencias nefastas, según la opinión que escuchamos de los epidemiólogos en este caso. Mire, yo le puedo decir que el tema es salvar vida, pero también salvar medios de vida. La problemática se viene en el atraso de la estrategia de salud de parte del gobierno, y eso yo creo que el mismo gobernante debería asumir esa responsabilidad, porque toda la política y estrategia de compra de insumos, de mascarillas, de hospitales, de pruebas y demás ha atrasado realmente el poder identificar las zonas y crear los cordones epidemiológicos correspondientes para poder bajar esa curva. Entonces, este es un tema que el gobierno debe admitir su falta a que nosotros todavía estemos atrasados en esta temática. Ahora, cuando yo digo inteligente, incluye un análisis de los departamentos, de las ciudades, de las zonas dentro de esas ciudades que no están contaminadas y de los sectores productivos que están ubicados en esas zonas. Hay algunas ciudades que no tienen ningún índice de contaminación y tienen algunos sectores productivos que podían entrar a reactivar. Entonces, si esas condiciones se dan y inteligentemente podemos movilizar a la gente, pues yo creo que debemos de rehacerlo y reactivar. En el caso de Tegucigalpa y San Pedro Sula, si hay empleados que están en zonas contaminadas, esos empleados no podrán moverse de esas zonas e ir a sus zonas de trabajo. Y en las zonas de trabajo tener todas las medidas que tienen que corresponder, el transporte de ellos y demás. Lo que yo veo es que en otros países se está haciendo, y me pregunto por qué en Honduras toda la vida no podemos hacer ciertas cosas para poder avanzar. La economía del país se está cayendo, y sobre todo la economía individual. Yo lo entiendo perfectamente usted, pero muchas de esas familias que estamos mencionando ahorita no tienen nada que comer, porque no han tenido ingresos, sus ahorros no eran sustantivos, están llegando a situaciones bastante difíciles. Y tal vez no salen a las calles por las propias medidas que tenemos en este momento, pero cuando se abra el tema, vamos a encontrar una gran cantidad de gente en la calle pidiendo empleo, pidiendo limosna y queriéndose reintegrar. Entonces, la intención de las aperturas inteligentes es que no lleguemos a crisis tan radicales y podemos en una forma ordenada, gradual. Yo no digo que lo hagamos mañana, pero que ya trabajemos en los protocolos y que las personas se concienticen que sí, tengo que ir a trabajar porque necesito y tengo que contribuir tomando todas las medidas para evitar la contaminación. Caso contrario, yo siento que el tema, la pandemia no solo va a ser el COVID, va a ser el hambre, va a ser la desesperación de muchos hondureños, que muchos ya venían en una situación bastante precaria y ahorita se les ha puesto bastante más difícil. Don José Luis, muy buenas tardes. Carlos Paz le saluda, gracias por atender. ¿Cómo está, don Carlos? Gusto saludarlo. Cuarto Poder Radio Globo. Según las palabras del señor presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y oficialmente hay 175 solicitudes en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de suspensiones, pero el señor presidente del COEP ha manifestado que esta cifra podía llegar a 600,000 personas, y si incluimos a los trabajadores autónomos, que también les denominamos economía informal, 1 millón de hondureños no hayan tenido ingreso en el mes de abril. Pero quisiera que también escucháramos la posición que tiene don Joel Almendares. Don José Luis, don Joel Almendares es el secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras,
y reside en San Pedro Sula. Le damos la bienvenida a don Joel Almendares y buenas tardes. Gracias por estar en Cuarto Poder. Le escuchamos. Tenemos problemas con el audio con don Joel Almendares. No se le escucha. Bueno. Ahora sí. Ahora sí, don Joel, le escuchamos. Saludos, Carlos. Está también don José Luis, le escucha también don José Luis Moncada, empresario, político y es funcionario de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros del país. Le escuchamos, don Joel. Un saludo a la distancia. José Luis Moncada, le he seguido la pista en los últimos días. Sé que ha estado muy solicitado en los medios de comunicación por su alto conocimiento en materia económica, por los puestos que ha desempeñado en la Comisión Nacional de Banca de Seguros y otros. Decirles que efectivamente en el sector trabajador hay una preocupación enorme. El señor José Luis Moncada expresaba algo. Aquí es importante conservar el empleo. Conservar el empleo también deben existir. Las empresas y los empresarios deben tener voluntad para eso. Nosotros inicialmente nos quejábamos de que las empresas que han sido muy beneficiadas, por ejemplo, con exoneración de impuestos, como ser la Maquila, era la primera que en algunos casos a los 3, 4 o 5 días ya le estaban diciendo a los trabajadores que los iban a suspender por 4 meses con suspensión de salario y de hecho muchas de esas personas no van a regresar a sus trabajos y eso va a ocurrir. Hay una gran preocupación del pueblo hondureño. La pandemia aquí del COVID va a ser peor la del hambre, que ya está saliendo la gente a pedir a las calles. Es triste ver cómo la gente sale a las calles en las comunidades rurales, gente que no puede sacar sus productos porque no hay transporte público y también, mire lo que cuesta cosechar algo en el campo, Carlos, lo que cuesta cosechar un tomate, chiles dulces, algo en el campo y que ahora lo estén perdiendo es una ingratitud enorme, pero claro, no hay transporte público, no hay cómo movilizarse. Efectivamente yo vivo acá en la ciudad del Progreso, pegado, pero es el Valle de Sula y el Valle de Sula, por ejemplo, ahorita vamos a ajustar 8 días de confinamiento total, de toque de queda total, que no hay absolutamente nada abierto, que no se moviliza nadie, a excepción de las personas que ya deben hacerlo. Eso es una preocupación enorme y abrir los negocios inteligentemente, yo no creo que sea inteligente ir a abrir un negocio donde hay muchas personas contagiadas del virus, pero creo que podría ser inteligente que, por ejemplo, en Olanchito, aquí en Lloro, no hay ningún caso, podría ser que ahí fueran abriendo algunos negocios, pero claro, aquí va a pesar también la cuestión del peso económico de la industria. Ya sabemos que San Pedro Sula es la potencia acá en la cuestión de producción y la gente está presionando porque abran. Los trabajadores también quieren ir, pero en otros casos que los están llegando, la exigencia debe ser que usen todos los protocolos que se necesitan para poder presentarse a trabajar. Hay maquilas que están cambiando su rubro, no pueden construir ahorita piezas de tela para camisetas o algo y entonces se han puesto a construir mascarillas y otras situaciones que se necesitan en esta emergencia. Decirles que desde el sector trabajador hemos estado vigilantes, hemos estado denunciando. Hay un gran problema enorme. Se van a quedar muchos trabajadores que no van a estar acogidos al programa que el gobierno del aporte solidario en el que se estableció en la ley del sector productivo y trabajador. Esa gente que no cotiza al RAT, esa gente, y hay que investigar. Yo creo que la Secretaría del Trabajo debe hacer una función enorme a favor del pueblo trabajador en este momento. Por ejemplo, es probable, al RAT ahorita apenas han llegado 56 constancias con los documentos completos de las empresas que están dándole tratamiento, porque el primer paso es que los que van al RAT solicitan al RAT la suspensión. A la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo, una vez que revisa los documentos, la acepta sí o no y manda una constancia al RAT, por ejemplo, con la constancia de que ya fue aprobada, con la solicitud de que mandó la empresa y con la planilla de los trabajadores. La planilla de trabajadores debe llevar el nombre, la identidad, detalles así para poder, y el número de cuenta para poder depositársele. Pero ¿qué ocurre? Se habían 71 solicitudes inicialmente. Hasta ahora al RAT han llegado 56. Eso equivale ahí con más o menos 5,000 trabajadores porque son empresas pequeñas. Pero hay un montón de empresas que al no cumplir la ley y ni cotizan al RAT, ni cotizan al Info, ni cotizan a algunos lugares que la ley les obliga,
esos trabajadores, ¿cómo van a quedar? Porque no van a recibir ni siquiera ese aporte voluntario de los 6.000 lempiras, que se da en el caso de los que cotizan al RAT en 3 partes. 1.000 lempiras del gobierno, los 3.000 del RAT y los 2.000 que va a dar la empresa. Conste, Carlos, que en el RAT se les va a afectar sus propios recursos, sus propios fondos. Es como decía mi abuela, del mismo cuero las correas. O sea, en el RAT al trabajador le van a afectar cualquier cuenta que tenga ahí, pensiones, cesantía, excedentes, fondo histórico. O sea, es su dinero y hay que aclararle bien al trabajador. Se le dan la cesantía, en este momento no está despedido, pero se le está adelantando sus prestaciones. En este momento no tiene unidad para obtener una pensión, pero se le va a adelantar sus pensiones. Quizás en este momento no tenía y no iba a sacar su excedente, pero se lo van a adelantar, etcétera. O sea, son sus propios recursos los que se le van a dar. Hablamos ya un hecho de esa reactivación económica inteligente. Yo todavía no entiendo cuál puede ser la idea inteligente, don Joel Almendares, partiendo que el gobierno declaró una emergencia de contención, o sea, contener la enfermedad para estar listo. Va a reabrir porque se supone que ya tiene la respuesta. Y mira, Carlos, lo peor que está ocurriendo es que no le hacen caso a los que verdaderamente saben, porque inicialmente en el SINAGER lo llenaron de personas que no eran los especialistas en determinado campo, más políticos que otra cosa, más allegados al gobierno que personas técnicas que entendieran. Por ejemplo, yo he visto un doctor de San Pedro Sula que trabaja, creo que en el Leonardo Martínez y en unas clínicas privadas, que él dice que hay que ir a buscar a las personas, hacerles las pruebas y poner el muro de contención en las comunidades, no esperar que lleguen a los hospitales. Si esperamos que lleguen a los hospitales, va a haber un momento que entonces el médico se va a hallar en la obligación aquella que le tocó en otros países de desconectar a alguien para conectar a otro. Y lógicamente, por eso es que el virus ha sido sumamente grosero con las personas mayores, porque son los que al final, desgraciadamente el modelo, cree que son personas que ya no tienen una vida útil y les vale desconectarlos y conectar a alguien que tiene 20 o 30 años, cuestiones del sistema. Entonces yo no veo que sea inteligente estar esperando, primero, que la gente se enferme y que llegue al hospital. Lo otro es que no es nada de inteligente estar haciendo un poquito de pruebas. Con tantos recursos que se ha aprobado aquí para la pandemia, esas pruebas deberían de estar haciendo no menos de unas 1.000 diarias, no menos de 1.000 para poder saber cuántas personas hay infectadas. ¿Cómo pueden abrir el comercio, por ejemplo, en San Pedro Sula, en el Valle de Sula, que es donde más personas contagiadas hay a nivel nacional? Incluso estaba viendo unas estadísticas que en San Pedro hay más gente contagiada que en algunos países del Caribe o de aquí de la misma región de Centroamérica. Y quieren abrir así, locamente, todos los negocios. Se imagina todo ese montón de gente en San Pedro Sula trabajando, porque aquí las ciudades aledañas prácticamente se ocupan para dormir. Todas las personas, muchas personas que no trabajan en Maquila, en Choloma, o de aquí de Lima, de Villanueva, incluso de Progreso, muchas viajan a San Pedro Sula y es su centro de trabajo. Todos tienen que abordar un transporte público. ¿Cuáles son las medidas que se van a hacer? Yo no veo inteligente. Ahora digo yo, si pensaran que en Olancho no hay casos o que solo hay uno en un lugar, van a abrir allá. Donde no hay, podría ser, ¿verdad? O que miren qué municipios, de qué departamentos todavía no tienen la dificultad y puedan decir, cerramos que no entrenar, pero vamos a empezar a abrir con controles y con todo. Yo no he visto nada de inteligencia que hayan puesto en esto. Creo yo más bien que desgraciadamente aquí la otra pandemia, la corrupción, es terrible y nos está afectando en el desarrollo de realizar pruebas, de comprar equipos cómodos, porque no tienen. Nosotros como confederación hemos estado exigiendo que, por ejemplo, ingresen o que acepten al colegio médico, quizás no para que ande costándole las costillas, sino para que les oriente qué equipo es el mejor, dónde comprar, etcétera, cosas técnicas. Y el FOTE y el Consejo Nacional Anticorrupción que estén de veedores, de visores, porque han ingresado al FONAC y nosotros no miramos que el FONAC haga una denuncia, o están sumamente tranquilos con el gobierno, no tienen el valor de denunciar, o es que están acomodados. Pero entonces que sea el Consejo Nacional Anticorrupción para que nos empiecen a decir la verdad de lo que ocurre, de cómo se utilizan los fondos
el colegio médico que nos diga la verdad, cómo se están haciendo las pruebas, cómo se adquieren equipos, dónde se necesita ir a contrarrestar la pandemia o el virus, porque hay que ir allá al frente a las comunidades, no esperar que lleguen a San Pedro, si no, no van a caber, no se van a ajustar todos los hospitales en San Pedro ni en Honduras para empezar a albergar enfermos contagiados del COVID-19. Don José Luis Moncada, ¿ha escuchado? Bueno, mire, yo coincido, y saludo a Joel con mucho aprecio, yo coincido en la mayoría de las expresiones que él ha tenido en este momento. Y yo lo había dicho yo antes, en el sentido que la habilidad con que inició el gobierno su estrategia, pues no tiene una situación más difícil que los otros países. Es decir, no tener una ministra de salud especialista en la materia, en salud, en epidemiología, que conozca bien la temática. No tengo nada en contra de la licenciada en pedagogía, pero eso nos ha afectado sobre la estrategia de cómo seguirla. Después, el acceso y la compra de los insumos ha sido también bastante cuestionada por los métodos de corrupción que ya son parte de este gobierno en momentos naturales y se han aprovechado de momentos extraordinarios de una manera sinceramente triste para la población hondureña. Esto nos ha hecho un atraso sustantivo. Yo las estadísticas que veo todos los días en esa cadena, les creo un porcentaje, creo que todavía hay más gente contaminada. Miren, en El Salvador hacen 1.750 pruebas diarias. Aquí apenas hemos llegado a 400 y ha sido bastante difícil por lo mismo. La capacidad de adquirir del Estado y de cómo implementar el proceso de las pruebas ha sido bastante débil y lenta. Es decir, la capacidad del gobierno ha sido, por decir una palabra, hasta mediocre en un tema tan importante, y eso lógicamente conlleva la segunda crisis que yo ubico aquí, que es la económica y social, que se está definiendo cada vez más. Si hablamos de que ahorita ya hay solicitudes de desempleo, de suspensión de contratos por 200,000 personas, yo creo que esto va a llegar a más del 500,000 de personas. Y por eso es que a mí me parece que la apertura inteligente, y sí creo que puede haber apertura inteligente, y reitero, hay zonas del país que no están contaminadas, que se pueden reactivar de una u otra manera bien controlada, donde el patrono tenga un seguimiento de cada uno de sus empleados, de sus condiciones, que las instalaciones se permita trabajar con la distancia correspondiente, con la higiene correspondiente, con el transporte que los lleve y los traiga, y revisarlos en la entrada cada día y en la salida para que vean que tienen las condiciones de salud. Sé que esto no es fácil, pero yo creo que sí debemos de buscar cómo integramos un poco la economía para que no caiga a esos niveles que van a crear una crisis radical en el país. Yo creo que el tema de sectorizar las ciudades y los sectores productivos y ver cuáles son sus condiciones y poder ir gradualmente generando esa apertura es lo importante. El otro tema es el gobierno. Él decía una cosa muy cierta. El gobierno salió con el decreto 033 y el tema del RAP. Y el tema del RAP todavía no es efectivo porque las reportes en el Ministerio del Trabajo todavía no pueden ejecutarse porque estamos en suspensión legal. Entonces esto no se activa. Y los recursos que están en el RAP son de los propios trabajadores, son sus aportes. Lo que se está dando es un adelanto de lo que son su cesantía y su contribución a una pensión complementaria y un histórico que tenía en el RAP. Pero no es que el gobierno está poniendo. Yo quiero ver cuando el gobierno ponga esos 1,000 empiras más y dicen que el patrono va a poner otro porcentaje. Si el patrono está en crisis, no sé cómo le están pidiendo que ponga un porcentaje y cuál va a ser la cohesión que van a tener para que el patrono ponga de eso. Entonces, mientras nosotros vemos subsidios integrales en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica vemos cobertura de salarios mínimos a los sectores de la economía, ya sea que tengan vinculación con una empresa, ya sean que sean independientes pero con una obligación fiscal, a los que tienen los bonos o todos los planes del bono 10,000 y todo lo demás, y no digamos a los independientes que no tienen nada. Vemos cómo se ha estructurado
y los ingresos que ha tenido el gobierno de la República por los préstamos, por la condonación de deuda, por la reorientación del presupuesto, está generando soluciones de ingresos mínimos, pero algo al trabajador. Entonces, las dos vías del Estado una es esa, y lo otro, poder generar, avanzar sustantivamente en el tema de salud y ir permitiendo la apertura gradual e inteligente, que parece que la palabra no gusta, pero sí es de análisis o aperturas analíticas bien focalizadas que puedan generar que algunas ciudades donde no haya contaminación y haya sectores productivos vitales puedan reintegrarse a la economía para que por lo menos lleven comida a sus casas, porque la crisis que viene, como Joel lo dijo, es difícil y tenemos de tratar de evitar gradualmente que no lleguemos a unos extremos que realmente sean calamitosos para los hondureños. Sí, don Joel Almendares, ¿qué otras opciones entonces podríamos brindar? Aparte de aperturar el comercio de esta forma inteligente de la que ya se habla, para no perjudicar a los trabajadores. Y le hago la misma consulta a don José Luis Moncada. Me gustaría, Cristian, que proyectemos las dos imágenes para que ellos interactúen por cuestiones de tiempo y buscar un punto de equilibrio. Entonces, si no es apertura inteligente, ¿qué otra opción le damos a los empleados? Ya sabemos que las medidas que ha tomado el gobierno, hasta ahí nomás se va a quedar. El gobierno no va a tomar responsabilidad para adoptar otras medidas en favor de los trabajadores, y la empresa privada, por otro lado, dice que ya no aguantan. Un mes más no pueden asumir sueldos y salarios si no están generando ingresos. Mire, efectivamente, lo primero que debe hacer el gobierno es mostrar inteligencia. ¿Cómo van a abrir un comercio si los especialistas, los expertos en salud le están diciendo otra cosa? Los expertos en salud le están diciendo que hay 2 semanas críticas ahorita en este momento, y básicamente en el Valle de Sula. Y ahora en Tegucigalpa he visto que en los últimos 10 días ha llegado casi a 70 el margen de las personas que han salido contagiadas con el COVID-19. ¿Qué es lo que ocurre? Están haciendo más pruebas, van a salir más contagiados. No es nada inteligente abrir el comercio, y los mismos empresarios en algún momento dijeron: sí tenemos necesidad de poner a funcionar nuestros negocios, de seguir conservando el empleo y que nuestros trabajadores empiezan a laborar. Pero ellos mismos dijeron que inteligentemente debería apegarse el gobierno a las medidas que efectivamente razonadas oriente los expertos en salud. Eso es lo primero que deben hacer. Si los expertos en salud le dicen en X o Y zona del país es necesario empezar a ir abriendo con todas las medidas del caso, hay que hacerlo. Pero eso es lo primero, tener gente muy capaz en cada uno de los puestos y no empezar a crear más burocracia, porque ahí el otro día mire yo que crearon una dirección del COVID-19 y que pusieron a don Lisandro, el ex canciller, y que tiene rango de ministro, de secretario de Estado. Eso es más burocracia, eso no es inteligente, eso es gastar los recursos más bien. Y lo otro es, en vez de comprar esos carpas, porque ahí en Villanueva pusieron una carpa que dicen que es hospital, deberían de empezar a habilitar lugares que valgan la pena. Mire, aquí hubieran sido inteligentes, hubieran esos hoteles que, por ejemplo, no están sin huéspedes, ahí mismo hubieran alquilado y viese el Estado puesto gente a pasar la cuarentena, pasar los 15 días necesarios, no que empezaron a que se fuera y se contaminara todo. Inteligentemente las medidas deben de tomarse de acuerdo a lo que nos digan los expertos. Está bien que el comercio en esos lugares lo abran y donde haya menos contagiados, y además tomando todas las medidas de bioseguridad, dándoles el equipo, los implementos necesarios para poder laborar sin que se pueda contagiar la persona, sin que pueda ir a contagiar a su familia, sin que pueda contagiar a quienes lleguen a esos negocios o a esas empresas a buscar algo. Yo creo que en ese sentido lo primero que debemos hacer es exigirle al gobierno que se apegue a las medidas que los expertos nos digan. De otra manera no veo yo cómo puedan abrir solo porque se les ocurra. Esa cadena de anoche, la última, bien me preocupó, porque más bien miro al gobierno como mostrando músculo de potencia, de prepotencia, poner a todos los militares, a toda la policía: mira, aquí estamos, nosotros mandamos, nosotros somos los que vamos a decir cuándo se abre, cuándo se cierra, qué se hace, qué no se hace. O sea, de esa manera lo vi la última cadena, porque no están diciendo nada nuevo.
Sí. Diga. ¿O cuándo se va para Nueva York? Bueno, también eso. Más bien yo creo que la muestra es decir, mire, aquí están quienes me cuidan. Porque yo hasta cierto punto, y ojalá esté equivocado, he sentido que más bien todo ese montón de cadenas, como todos los demás políticos, que están, digo yo, ocupando puestos en este momento y que tienen aspiraciones dentro de su mismo partido, no los veo salir porque a mí me parece que más bien andan en una campaña reeleccionista, que ojalá estuviera equivocado, pero a mí me parece que en eso sí anda, y más bien se está beneficiando en eso, aunque digan que no, hay intentos, y ahí yo creo que las demás fuerzas políticas, José Luis, deben hacer un esfuerzo por llegar a entendimientos mínimos al menos, y empezar a ver de qué manera ir ayudando a que este virus no nos vaya a maltratar del todo y que se vayan a aprovechar otros políticamente y que los corruptos sean los que vayan avanzando y que la propia gente de la economía informal, los trabajadores del campo, los propios trabajadores obreros o de cualquier otro rubro, sean los que vayan a pagar. Nosotros como trabajadores hemos dicho, los trabajadores no podemos, no tenemos por qué estar pagando todas las desgracias que nos han ocurrido de esto. Los empresarios también, siento que hay unos con muy buena voluntad que quieren abrir inteligentemente, pero cuando alguien dirige, si las personas que dirigen no son los más acuciosos, no son los más probos, no son los más inteligentes, ¿cómo usted puede exigir o cómo puede dar una salida inteligente a esta cuestión? Aquí ya demostraron negligencia, aquí ya demostraron incapacidad, aquí ya mostraron que realmente no les interesamos como pueblo. Así que la salida más bien es que se apeguen a lo que los expertos nos digan y que ellos nos vayan orientando qué zonas pueden ir abriendo y qué empresas pueden ir abriendo para trabajar. Sí, don José Luis. Mira, pues, yo indiscutiblemente coincido con usted que son los expertos los que tienen que decir. Siempre he definido que se tiene que establecer una mesa técnica de salud donde sean los médicos y los epidemiólogos con el gobierno y los sectores que definan los protocolos y la mayor viabilidad que puede haber para esa apertura inteligente. A veces el tema es que yo veo y coincido con usted, se está politizando a veces el tema en querer manejar las situaciones y ganarse simpatías de X o Y grupo a favor de y consolidación de imagen, donde para mí ya no hay imagen. Es decir, la debilidad, yo hoy comentaba con un video que tuve con Washington, donde me preguntaban que cuál es la problemática que tenemos ahorita. Le digo, mire, nos agarró una crisis, una pandemia con la credibilidad y confianza más baja que tenemos nosotros del gobernante. Y esa es una situación atípica que no lo tienen todos los países. Y nosotros sí la tenemos y eso nos complica más. Y por más esfuerzo que haga de querer crear confianza y credibilidad, a veces lo empeora, ¿verdad? Lo que para mí también, la cadena de ayer lo que quiso decir, mira, aquí estoy yo con la policía y las Fuerzas Armadas, que son los que me apoyan a mí, sobre un tema político que venía a ver. Y un tema que agradece cada ratito a todo el mundo, si es la obligación del funcionario público, es la obligación del policía, esta es la obligación de todos los sectores públicos y de todos los hondureños aportar en una solución, ¿verdad? Entonces, que muchas gracias, general, que muchas gracias al jefe de la policía. Y esa es la obligación de ellos. Yo creo que debería trabajar en otros temas más orientados a darle soluciones reales, por ejemplo, a la economía, en poder crear esos subsidios, que digo yo, de salarios a los sectores que ya están desempleados, a crear las aperturas en la medida que sean viables y que generen seguridad para los sectores de la economía del país, para evitar mayor desempleo, que caigan más las empresas, porque las empresas que no trabajan van a llegar a cerrar, ya no va a haber quién los va a contratar. Entonces, si por lo menos les damos una ventanita de operatividad, pues van a resistir. Y entendamos, porque pequeño, mediano y grande empresario que no tiene ingresos, pues no puede tener salario, puede tener reservas para pagar un mes, algunos 2 meses, pero luego se acabó. Es decir, esta es una realidad que tenemos que vivir de esa manera. Indiscutiblemente yo pienso que la posición de los empresarios y los trabajadores debe ser contundente y debe rechazar lo que no es viable, lo que no es correcto y poner las posiciones como debe ser. Para mí, cuando salen en cadena los empresarios y los trabajadores que los invitan, y felicidades y gracias, presidente, por la oportunidad, dejen de prestarse a ese juego, dejen de decir no estamos satisfechos, todavía falta más, y eso es lo que debe tener el empresario y los líderes del sector laboral, porque a veces se prestan a esas cadenas
Daniel Durón el otro día, que no sé qué, que aquí, que allá. Mire, y por debajo se están quejando, están diciendo lo contrario. Y el mismo Juan Carlos Icafi y los empresarios deberían tener posiciones más claras, porque estamos cayendo en una trampa del gobierno que nos está llevando a una crisis para condiciones de administración que no son necesariamente lo que nosotros esperamos como país. Don José Luis, se nos terminó el tiempo, pero todavía tenemos 2 minutos para cada uno y les hago la siguiente consulta. ¿Dónde inicié esta temática? ¿Es necesario reactivar la economía? Es verdad. Las suspensiones es la amenaza sobre el gobierno. Y yo sostengo, porque así lo dice el comunicado, las comidas rápidas. La franquicia de las comidas rápidas, porque los perjudicados son los empleados y los productores de hortalizas. Esas cebollas que ponen en las hamburguesas no se producen en Honduras. Las papas, si usted ve el tamaño de la papa, yo le aseguro que no encontramos en Honduras. Las traen de fuera. Estamos de acuerdo en que se reactive la economía, pero que no se utilice la amenaza de suspender más trabajadores, de despedir más trabajadores, porque eso conduce a que no se lleve a cabo lo que ustedes han planteado de poderlo hacer con el método correcto. Con don José Luis es que nos vamos a ver en Canal Hondureño de Televisión para analizar el impacto económico, pero don Joel Almendares, ahí le queda, 2 minutos, minuto y medio ya, no voy. Y gracias, Carlos. Decirles que todo esto de la inteligencia de los mercados y de la producción hay que hacerlo y no debemos dejarnos chantajear, no al chantaje, hay que decir, no al chantaje. Nosotros creemos que el gobierno debería usar una política que pueda restablecer la economía, pero no como él quiere, ni como se le antoje, ni como lo presionen algunos empresarios. Por ejemplo, esas comidas rápidas u otros, bien pudieron haber vendido en algunos lugares quizás por autoservicio, acomodar donde no los tienen, que por autoservicio, que nadie se baje, que siga, porque hay gente que a veces quiere comer algo. Deberían de buscar alguna forma, pero no es que va a salir todo el mundo en caravana a buscar eso. Eso sería totalmente inaceptable. Los trabajadores seguimos demandando que el empleo hay que conservarlo, que no hay que reventar a las empresas. Le hacemos un llamado a los empresarios para que podamos conversar, para que podamos avanzar juntos. Hay que presentar un plan de reactivación de la economía, pero así como el gobierno lo quiere hacer. Nosotros en nuestro comunicado de la CUT dijimos, las balas no se siembran, las bombas lacrimógenas no se cosechan ni se comen. Así que, ¿por qué le dieron 4,000 millones a los militares? ¿Para qué? Si no han sembrado una mata de rábano, de plátano, de nada. Regresen ese dinero y utilicemos y demos a los verdaderos actores que producen en el campo y hagamos otras cosas, pero no dejemos chantajearnos ni dejemos que los militares nos sigan metiendo miedo o que el propio gobierno nos siga metiendo miedo al pueblo hondureño a través de los militares y la policía y las fuerzas especiales que ellos tienen. Pues yo coincido con usted y creo que debe tener posiciones tanto el sector privado como los trabajadores y entre ustedes tener una posición armónica, porque realmente de una u otra manera a veces hay diferencias, pero creo que se pueden superar y se han superado en el pasado y las pueden superar en este momento para que puedan tener primero una solución clara de lo que es un ingreso que le pueden dar a los trabajadores que ya están desempleados, que el gobierno tiene la obligación y que los otros países lo están haciendo. Y no estoy hablando de países grandes, estoy hablando de países vecinos donde sí se están dando los subsidios de salarios mínimos a las personas. Y igualmente la apertura puede llamarse inteligente, con lógica focalizada, lo que sea, tiene que irse preparando gradualmente de manera que pueda generar trabajo, que la productividad se reinicie y que sobre todo el desempleo vaya bajando y que los hondureños tengan ingresos para poder comprar lo básico de comida en su casa. Ya no estamos hablando de la escuela, de los colegios, estamos hablando de lo básico, porque hay personas que eso es lo que están perdiendo en este momento. Fue un gusto poder participar con usted, los saludo y siempre mis respetos. Muchas gracias. Un gusto, don Luis. Saludos a la distancia. Gracias, don Joel Almendares, don José Luis Moncada. Esperemos que todos esos aportes que ustedes realizan por los diferentes medios sean tomados en cuenta. Se nos acabó el tiempo, don Carlos, pero antes de despedirnos quiero recordarle tomar las medidas de bioseguridad dentro de su casa, fuera de su casa, donde quiera que vaya, máximo en estos momentos donde pueden darse repuntes del COVID en nuestro país. Si va a la calle,
saque su mascarilla, su gel de manos para que constantemente se esté desinfectando las manos. Para eso tiene que tener un sanitizante que tenga el 70% de alcohol, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por eso es que Sanigel, que es un producto de MC, es el primer sanitizante de manos fabricado en Honduras, lanzado al mercado desde hace varios años después de obtener su registro sanitario. Fabricado con los mejores estándares de calidad, Sanigel contiene como principio activo el alcohol etílico 70 grados y cumple con todas las especificaciones de un sanitizante. 99.9% de bacterias se mueren utilizando Sanigel. Lo puede encontrar en las pulperías, farmacias y en los distintos supermercados del país. Nos vamos, don Carlos. Recordamos, a partir de las 6 de la tarde, el día de hoy, sintonícenos a través de CHTV, Canal Hondureño de Televisión. Las frecuencias en Honduvisión, Canal 81, Claro Caja Digital, Canal 75, Galavisión, Canal 54, Cable Color, Canal 74 Digital, Cable Color Análogo 120, Mayavisión, Canal 100.52 y las diferentes cableras locales a nivel nacional. Pregunte por la frecuencia de CHTV, Canal Hondureño de Televisión. Le agradecemos a don Joel Almendares, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, a don José Luis Moncada, empresario del país, y a usted por escucharnos y vernos. Junto a Cristian Maradiaga y a Ronald López, Carlos Paz, les agradecemos mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.